Continuamos con la segunda parte del tema libertad y responsabilidad. Quedó pendiente la explicación de cómo el miedo o la violencia puede influir en la libertad de las personas. Cuando otra persona o personas influyen sobre nosotros, amenazándonos con violencia, de que si no hacemos tal cosa, nos va a castigar o nos van a lastimar o nos van a herir, pues simplemente ahí no vamos a poder ser libres. Nos van a condicionar a elegir lo que ellos quieren que nosotros elijamos. Por eso toda forma de violencia prácticamente limita o a veces elimina incluso la libertad, porque te obligan a hacer cosas que tú libremente no las quieres hacer. Entonces, bueno, aquí ya va a depender también de cada persona, pues todos tenemos derecho a que se respeten nuestros principios y todos tenemos derecho incluso a hacerlos respetar, aunque a veces el precio que se pague por hacer respetar el derecho a la libertad, muchas veces es el precio de la propia vida, el precio de derramar la sangre, como muchas veces ha sucedido en nombre de esa libertad. Bueno, ahora vamos a ver cómo funcionan nuestras elecciones. Muy atentos a esta situación, jóvenes, y lo vamos a explicar mediante un ejemplo. Vamos a suponer, un señor tiene a su hijita enferma. Este señor ha perdido el trabajo, no tiene mucho dinero y no le alcanza el dinero para comprarle la medicina a su hija. Resulta que un día este señor va al comisariato a buscar por ahí algo de comida para comprar y él se da cuenta que en la cartera de una señora que está comprando en el comisariato está a punto de caerse un fajo de billetes de $20. Entonces, esta persona se detiene un momento y dice, a ver, Dios, ¿y ahora qué hago, Dios mío? Ilumíname. Yo necesito ese dinero porque mi hija está enferma. Tengo que comprarle medicina. ¿Qué hago? Me acerco a la persona y tomo, sin que ella se dé cuenta, le agarro ese dinero, o más bien espero a que se le caiga el dinero, me acerco, piso ese dinero, lo aplasto con mi zapato y ahí estoy hasta que se vaya la señora y luego lo recojo. O más bien tendré que a lo mejor acercarme y decirle, hey señora, está a punto de caérsele el dinero, guarde bien sus pertenencias. ¿Qué hago, Dios mío? Tengo la necesidad del dinero, pero a la vez acá adentro algo me dice como que no está bien que yo me quede con ese dinero porque no es mío. A lo mejor esa señora también lo necesita. A lo mejor la señora hizo un préstamo porque también tiene un familiar enfermo. ¿Qué hago? Entonces, jóvenes, con este ejemplo les voy a explicar cómo funcionan nuestras elecciones, cómo funciona nuestra libertad a la hora de tomar decisiones y elegir hacer o a veces dejar de hacer una u otra cosa. Por ejemplo, el estímulo. Siempre existe un estímulo antes de tomar una decisión. En este caso, en este ejemplo, el estímulo es que ese fajo de billetes está a punto de caerse de la cartera. Le llega el estímulo visual a través de los ojos a este señor. Una vez que le llega el estímulo visual, se activan inmediatamente un sinnúmero de factores que le van a ayudar a considerar esa respuesta. Entonces él comienza a considerar la respuesta, las alternativas que tiene delante de ese estímulo de acuerdo a los siguientes factores. Primero, de acuerdo a los principios morales que esta persona tenga. Esos principios morales, jóvenes, son los que nos enseña la religión. Uno de ellos, uno de esos principios morales nos dice en los 10 mandamientos, no robarás. Miren, ese es un principio moral que lo aprendemos en casa, lo aprendemos con nuestra religión. Entonces, ese principio se va a activar y la conciencia, que es la voz de Dios hablando en nuestro pensamiento, la conciencia le va a decir, está mal si tomas ese dinero porque eso no es tuyo. No lo hagas, que esa señora también lo debe necesitar. ¿Sí? Entonces se activan los principios morales. Segundo punto, ¿qué más se activa? Se activa el propio carácter de la persona, el carácter.
¿Por qué, jóvenes? Porque hay algunas personas que reaccionan a la primera sin pensarlo dos veces, enseguida hacen, enseguida deciden hacer una cosa, no piensan en las consecuencias, no piensan en nada, enseguida se lanzan y hacen. Y muchas veces eso es negativo, jóvenes, porque es fácil equivocarse si uno no se piensa antes de actuar. Por esa razón, siempre antes de tomar una decisión, es importante pensar y reflexionar en lo que voy a hacer. ¿Qué otro elemento se activa? ¿Qué otro factor se activa? Se activa, jóvenes, la previsión de las consecuencias que pueden venir de acuerdo a la decisión que se tome. Tercer factor. ¿Cuáles pueden ser esas consecuencias? Una de ellas puede ser, por ejemplo, si toma la decisión de acercarse y con sus dedos jalar ese dinero y esconderlo y robárselo, una consecuencia puede ser que con la cámara se den cuenta lo que está haciendo, enseguida suene una alarma, vengan los guardias de seguridad, llamen a la policía y se arme el escándalo. Hasta incluso puede terminar en la primera página de los periódicos, en una noticia, en un canal de televisión y puede terminar en la cárcel. Entonces la persona comienza a previsualizar esas posibles consecuencias y de acuerdo a eso va a tomar la mejor elección posible. ¿Sí? Entonces, mire, se activa la previsión de las consecuencias. ¿Qué otro factor se activa? Se activan los condicionamientos sociales. Uno de esos condicionamientos sociales nos dice de que a los seres humanos, por lo general, sí nos importa bastante lo que nuestros seres queridos, lo que nuestra familia vayan a pensar de nosotros. De una u otra manera, sí nos importa. Y entonces, cuando una persona está a punto de tomar, en este ejemplo que les mencioné, está a punto de decidir si se agarra el dinero y se lo roba, si lo aplasta con el zapato hasta que la señora se vaya, o más bien si es que le avisa a la señora que se le está cayendo el dinero. En cualquiera de estos tres casos, la persona va a actuar de acuerdo a sus condicionamientos sociales y se va a poner a pensar y va a decir, a ver, si agarro el dinero, me lo robo y después resulta que me descubren y me voy a la cárcel y salgo en el periódico mi foto ahí que yo me he robado el dinero, ¿qué va a pensar mi familia? ¿Qué va a pensar mis hijos? ¿Qué van a pensar mi esposa, mis papás? ¿Qué van a pensar de lo que yo he hecho? Se van a avergonzar de mí. Entonces, no, mejor no lo hago, a lo mejor dice esa persona. ¿Se dan cuenta? Esos son los condicionamientos sociales que influyen también en nuestra vida. Puede ser de manera positiva o a veces de manera negativa incluso. Puede ser también, de todo se da en esta vida. Entonces, jóvenes, de acuerdo a eso, se da la consideración de varias respuestas frente a una misma problemática. Ahora bien, una vez que la persona ha considerado todos estos factores que les estoy mencionando, cuando ya la persona piensa, reflexiona, analiza y considera todo esto, la persona ya considera varias respuestas. En este ejemplo tiene tres alternativas, tres posibles respuestas. Una vez que ya tiene considerado todo esto, la persona va a elegir una de esas respuestas. ¿Sí? Y una vez que elige esa respuesta, esa persona va a decir, estoy obligado a tomar esta decisión, porque ya lo pensé muy bien y esto es lo que tengo que hacer. Es decir, se produce una auto-obligación de hacer tal o cual cosa. A ver, le pregunto a Elkin Bravo, ¿usted cuál de las tres decisiones tomaría si usted fuera ese señor en el comisariado? La decisión, o sea, la tercera, porque hay que pensar antes de actuar. Muy bien. ¿Qué otros factores lo llevarían a tomar esa decisión? Tal vez los principios morales, tal Los vez... morales, Ajá, condicionamiento social ajá, y, ¿cómo se llama? Los caracteres de previsión de consecuencias. la previsión de las posibles Ah, consecuencias. sí. Excelente, Elkin. Muchísimas gracias por su aportación. Efectivamente, esa es la mejor alternativa que nosotros podemos elegir. Realmente esa es la mejor alternativa. Y cuando elegimos la correcta, cuando elegimos la opción correcta, nos va a llegar a nuestro corazón un gran sentimiento de satisfacción, como nos dice aquí.
Ese sentimiento de satisfacción es un sentimiento de alegría, de tranquilidad, un sentimiento de paz y de satisfacción por el deber cumplido. Aunque a veces incluso puede venir no solo una satisfacción sentimental, sino puede venir una satisfacción económica incluso. Les comento un ejemplo como un testimonio personal. Hace mucho tiempo viajé desde Pozorja hasta acá a Guayaquil y llegué acá a Guayaquil en horas de la noche. Me quedé en la avenida perimetral por esta parte que le dicen el Puente Portete. Era noche y estaba lloviznando. Pasaban unos carros, pasaban otros carros, etcétera. Entonces yo avancé a ver que habían unos papeles que estaban desparramados ahí en la calle y nadie pues les ponía atención porque estaba lloviendo. Además nadie se detenía a ver nada de eso. Cuando me acerqué, se trataban de una cédula de identidad, vi más documentos, me acerqué un poco más y era una billetera que un carro le había pasado por encima y los documentos se habían desparramado. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Los dejo ahí? A mí no me importa de quién serán esos documentos. ¿O será mejor que los guardo y trato de buscar a la persona? Busqué entre esos documentos, no había ningún número de teléfono para buscar al dueño de esos documentos, pero como tenía la cédula, pues hay muchos medios para lograr encontrar hoy en día al dueño de esos documentos, así que por redes sociales lo logré localizar. Finalmente acordamos un día, una hora y se lo pude devolver. En ese caso yo me quedé con la satisfacción de que dije, bueno, sirvió de algo lo que hice, porque esa persona estaba muy agradecida por todo. Y aparte de eso, pues esa persona dijo, mire, yo quiero tener un detalle con usted, no tengo mucho dinero ni nada, pero bueno, tenga 10 dolaritos para que se sirva, aunque sea una merienda, lo que sea. Muchísimas gracias por haber guardado sus documentos, que son muy importantes para mí. Entonces, miren, jóvenes, se pueden dar ese tipo de consecuencias y uno se queda con la satisfacción de haber hecho lo correcto y también se queda con la satisfacción, incluso en ese caso, de recibir una pequeña recompensa. Muy bien, aquí tenemos una situación donde muchas veces puede sucedernos a nosotros dentro de la familia, que los niños se ponen a jugar dentro de casa, rompe el florero, rompe el vaso de la licuadora, rompe el vidrio y después la mamá pregunta, ¿quién hizo esto? ¿Y qué dicen los niños muchas veces? El uno lo acusa al otro y le dice, fue mi hermano, yo no fui. ¿Por qué se da eso, jóvenes? Pues ahí están utilizando mal la libertad porque están acusando falsamente a otra persona. Bueno, esto ya lo vimos también. Estos son los aspectos sociológicos de la conducta que nos ayudan a modificar o a mejorar nuestra conducta. Por eso les decía, miren, jóvenes, que la educación, la religión, nos enseña cosas que nos van a servir para toda la vida hasta el día de nuestra muerte. Porque jóvenes, esta parte de la libertad, de la ética, de la moral, incluso nos van a servir el día que nos estemos muriendo, porque siempre vamos a tener que hacer elecciones cada día de nuestra vida. Listo, jóvenes, ahí terminamos esta parte. A ver, Anthony Guzmán, denos una conclusión de este tema para cerrar y finalizar. ¿Qué ha aprendido? ¿Con qué enseñanza usted se queda para su vida? En pocas palabras. Antes de actuar, tengo que pensar las cosas. Hacer lo correcto. Para hacer lo correcto. Y si no lo hago, muchas veces puedo llegar a equivocarme y cometer grandes errores, ¿verdad? Muy bien, jóvenes, ahí terminamos el tema del día de hoy. Ya no nos da el tiempo tampoco para asignarles un quizzes. Faltan 4 o 3 minutos nomás. No importa, profe, nos quedamos hasta las 2:20. Ah, usted sí puede, pero yo no puedo. Ok, profe. Sí, ok, bueno, será para la próxima. Ahí vamos a terminar nuestra clase. Y bueno, jóvenes, estudien asimismo para formación cristiana en el aporte, estudien la parte de las diapositivas. Ahí está sintetizado lo esencial, lo más importante de estos temas, ¿sí?